del grupo de estudios de líquenes argentinos y hoy nos va a hablar sobre el primer informe sobre la ocurrencia de líquenes que crecen sobre redes de nylon en Luján y su importancia para la conservación de la biodiversidad. Genial, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, ya el título lo contó Alejandro, y antes de continuar simplemente quería mencionar que no solo participan de este trabajo quien les habla, sino también una de mis tesistas, Rocío García, también el licenciado Sebastián Gravitz, un especialista en el estudio de hongos y algas, y la estudiante Villar Elisa del profesorado de Geografía de la Universidad Nacional de Luján. Bueno, allá vamos. Esta ponencia está en el marco de un proyecto que dirigí entre el año 2018 y 2019 que se denominó Uso de Bioindicadores Ambientales para la Planificación Urbana de la ciudad de Luján, ¿sí? En este proyecto se generó en realidad por primera vez en Luján un listado de especies de líquenes asociados a usos de suelo de tipo agropecuario, de tipo urbano y de tipo residencial en la localidad de Luján. Estos organismos a los cuales me refiero, que son los líquenes, que me imagino que la mayoría de ustedes ya conocen, pero bueno, si alguno no lo conoce, bueno, les comento que son una asociación simbiótica entre hongos y algas, y muchas veces entre hongos y cianobacterias, y que son organismos muy plásticos y tienen nichos ecológicos bastante amplios. Podemos encontrar especies cortícolas, como aquellas que crecen sobre los árboles, especies axícolas, que son aquellas que crecen sobre rocas, y también tenemos especies que crecen sobre suelo, especies que crecen sobre otros líquenes, y especies que crecen incluso sobre briófitas, ¿sí? El problema que tienen los líquenes, como muchos de los organismos que forman parte de nuestras comunidades biológicas, son los disturbios, ¿sí? Y en general, uno de los lugares que más disturbios sufren y que tal vez menos atención generan son las zonas residenciales, es decir, las zonas de expansión urbana. Por ejemplo, la localidad de Luján, ¿sí? Cuando se genera un disturbio, esos sustratos naturales, o esos nichos naturales desaparecen y de repente los líquenes no tienen sustratos, ¿sí? Sin embargo, existen sustratos alternativos que los líquenes históricamente aprovechan bastante bien, que son, por ejemplo, las paredes, la pintura, el metal, etcétera, etcétera. Ahora bien, entre 2013 y 2020, en la India se registró por primera vez que había una comunidad liquénica, especies de líquenes, que habitaban en plástico, pero no en cualquier plástico, sino en la que nosotros denominamos en general, de manera coloquial, media sombra, así que son las redes de nylon. Yo calculo que muchos de ustedes habrán visto los invernaderos con las redes de nylon y demás. Bueno, estos dos autores, Khattab y Upayay, en India encontraron aproximadamente 19 especies, es decir, una riqueza bastante alta en una sola media sombra, ¿sí? En una sola red de nylon. Es decir que las medias sombras, por lo menos en ese lugar, parecerían ser un sitio con una gran riqueza y biodiversidad puntual, ¿no? Pero no solo eso, sino que también son sitios donde se pueden encontrar especies nuevas. De hecho, en el mismo sitio, en la India, RAI, que también pertenece al grupo de investigación de Khattab y Upayay, encontraron especies nuevas en la zona, pero que solo estaban en las medias sombras, es decir, en las redes de nylon. Por tanto, estas redes son muy importantes al momento de considerar la biodiversidad en zonas más residenciales. El presente trabajo, ¿sí? La presente ponencia, es una ponencia del tipo descriptiva comparativa, y ya van a ver por qué, pero bueno, básicamente es más exploratorio el trabajo. Lo que vamos a hacer, es decir, nuestros objetivos generales son tres. El primero es registrar las comunidades de líquenes en las redes de nylon de la localidad de Luján, ¿sí? Hacer el registro por primera vez incluso en la República Argentina. Comparar esas comunidades liquénicas que se encuentran en las redes de nylon frente o versus a las comunidades de líquenes cortícolas, ¿sí? Que crecen en diferentes tipos de uso de suelo, y esa información la extrajimos del trabajo que mencioné en la segunda diapositiva, no sé si lo recordarán. Y finalmente discutir la importancia potencial que tienen dichas comunidades para la conservación biológica. Ahora bien, pasando a la metodología, nuestra área de estudio estuvo representada por la zona residencial de la localidad de Luján, en realidad parte de esa zona residencial, y mostramos 4 sitios particulares, 3 casas o hogares particulares de personas normales, y luego un sitio de la Universidad Nacional de Luján, que aunque en realidad estaba dentro de una matriz que es más considerada agropecuaria, las condiciones en las cuales se encontraba la media sombra nos podían llegar a indicar que correspondía más a una zona residencial, corresponde más a una zona de laboratorios
que es visitada frecuentemente por gente, por autos y demás, y tenía un ambiente más similar a una zona residencial que una zona agropecuaria. Así que lo tomamos como dentro de zonas residenciales. Ahora bien, ustedes, como ya mencioné anteriormente, saben que se usan las medias sombras para los invernaderos, pero también me imagino que, sobre todo los que viven en zonas más periurbanas, sabrán que las medias sombras o las redes de nylon se utilizan para cubrir los alambrados que forman parte de los cercos perimetrales. Y es muy común, sobre todo en Luján, de hecho yo vivo en una zona periurbana de la localidad de Luján, es muy común ver estas medias sombras. Y uno ignora totalmente que ahí hay una comunidad biológica muy rica y desconocida, ¿sí? El problema con el muestreo de las medias sombras es que es muy particular, porque lo que tenemos que hacer no solo es registrar todas las medias sombras, sino que es llevarnos muestras de las medias sombras. Y me imagino que ustedes se imaginarán que eso no es algo muy divertido para la gente que tiene las medias sombras, ¿no? Porque es ir y cortarle pedazos de las medias sombras para llevarlas. Pero bueno, justamente eso limitó un poquito el número de medias sombras que podíamos obtener en el campo, ¿no? Pero para los hogares que nos permitieron cortar las medias sombras, lo que hicimos fue registrar la totalidad de las medias sombras que estaban circundantes al perímetro de cada uno de los hogares, y cuando no podíamos identificar las especies, nosotros hace como 3 años que ya tenemos un listado de especies, unas colecciones de referencias sobre las especies, así que conocemos muy bien las especies de líquenes de la localidad de Luján, pero bueno, siempre aparecen especies o tenemos dudas, así que cortamos secciones y las llevamos al laboratorio. Como verán, había secciones bastante más complejas, como las que están hacia la derecha, y algunas un poco más monoespecíficas, como las que están hacia la izquierda. Ahora bien, cuando llevábamos especies que no conocíamos, las identificábamos usando una colección de referencia que generamos con la ayuda de la fallecida Vilma Rosato, una de las investigadoras en líquenes de la Argentina más importantes que existieron y que existen para mí, por lo menos, que por suerte justo el año anterior de su fallecimiento nos entrenó, así que fue un placer y un lujo. También utilizamos claves dicotómicas generales, y dentro de esas claves dicotómicas se utilizan reacciones colorimétricas y características morfológicas y anatómicas del talo para llegar a identificar las especies. Entonces, a través de esta identificación y el trabajo que hicimos en el campo, pudimos determinar la riqueza total de especies de líquenes que había en las redes de nylon. Y por otro lado, nos permitió conocer esa riqueza, comparar, como hablamos en el objetivo, esa riqueza con la riqueza de especies cortícolas que había en diferentes usos del suelo, según el trabajo que mencioné anteriormente. Yendo a resultados, ¿sí? Encontramos un total de 8 especies en las medias sombras, es decir, que nuestra riqueza fue de 8. Teníamos sitios relativamente poco ricos, como el sitio 1, que corresponde a la universidad, donde teníamos a Santo Mendoza Falax. Santoria Falax es una especie de una coloración amarilla muy llamativa, y también especies como Hiperficie coraloides, que se repetía en sitios como el sitio C, que era un sitio monoespecífico, que es una casa particular. Y luego teníamos medias sombras con una alta cantidad de especies, es una riqueza alta, como el sitio 4, donde teníamos a Puntelia Contestimonium, Lepraria, Ficia undulata, Normandida pulchela, Candelaria con color y Candelaria fibrosa, ¿sí? Es decir, que teníamos medias sombras con riqueza alta y medias sombras con riqueza baja, pero siempre encontrábamos riqueza de líquenes en las medias sombras. Está bien, cuando comparamos la riqueza de las redes de nylon con la riqueza de especies cortícolas en diferentes usos del suelo, vimos que compartían entre un 20 y un 30% de las especies totales, lo cual es llamativo, es significativo, porque eso quiere decir que las redes de nylon son capaces de concentrar, funcionan como un reservorio de las especies de líquenes que encontramos en diferentes tipos de suelo. Y algo que era esperable, todas las especies que encontramos en las redes de nylon estaban en la zona residencial, ¿sí? Según el trabajo que mencioné en la segunda diapositiva. Y no solo funcionarían como una especie de reservorio de especies liquénicas de la zona local, sino que además las especies que se encontraban en las redes de nylon tenían diferentes nichos ecológicos. Es decir, habitaban, según bibliografía obviamente, rocas, suelo, estaban sobre brífitas y líquenes y sobre cortezas. Es decir, que según bibliografía, no solo concentrábamos especies de diferentes áreas o uso del suelo, sino también con diferentes sustratos. Entonces, en definitiva,
pudimos registrar por primera vez en la Argentina, y en particular en Luján, las comunidades de líquenes que crecen en las medias sombras, y esto coincidiría con lo registrado en la India por Habitat y compañía. La variabilidad fue bastante alta con respecto al número de especies que habían en algunas medias sombras, lo cual también se visualizó en los trabajos del grupo de investigadores de la India. También pudimos determinar que estas medias sombras podían albergar parcialmente las comunidades locales de diferentes tipos de uso del suelo, y nos dio pie para generar razones que nos den el pie justamente para profundizar el conocimiento sobre estas comunidades. ¿Y a qué me refiero? Para ir ya terminando y no los aburro más. Ya habíamos mencionado, ¿no?, que cuando existían las medias sombras, las especies que estaban en diferentes tipos de sustratos tendían a ir a las medias sombras, ¿sí? Entonces las medias sombras funcionaban como reservorios, ¿sí? Y por lo tanto uno esperaría que existiese algún tipo de flujo de dispersión y colonización que desconocemos, y este trabajo nos lleva a pensar eso justamente. Pero Habitat y compañía también mencionan, que es algo que ahora también vamos a explorar un segundo nada más, que los líquenes tienen la capacidad de degradar el plástico que está en las medias sombras, ¿sí? Y eso produce microplásticos. Y, no sé si ustedes sabían, pero hay incluso decenas de especies, por ejemplo, de gasterópodos terrestres que se alimentan de líquenes, ¿sí? Y podrían llegar a ser una entrada de microplásticos para las comunidades locales, ¿sí? Ahora, esto se profundizaría muchísimo más luego de un disturbio, porque las comunidades de invertebrados locales, que se especializan solamente en alimentarse de líquenes, solo podrían alimentarse de estos líquenes que están en redes de nylon y que probablemente tengan microplásticos. Pero eso no solo quedó en un probable, porque en otro proyecto que estoy dirigiendo actualmente encontramos ya signos en los talos de los líquenes de presencia de microplásticos, lo cual fue una alarma y fue un problema bastante significativo. Ahora bien, este problema no solo va a ser para esta comunidad muy rica de líquenes que crecen sobre las medias sombras y los potenciales gasterópodos que se alimentan de ellas, sino también para otros organismos que viven en las medias sombras que se alimentan de ellos, tales como otros invertebrados y cianobacterias de vida libre. Y bueno, así finalizo mi presentación. Nada, seguí con mi madre, que falleció el año pasado, que sin ella no estaría acá, y nada, creo que dejé unos minutos para preguntar.